Ahí lo tienen. Madura el knockout. Madura el knockout. Piña van, piña viene, los muchachos se entretienen. Piña van, piña viene, los muchachos se entretienen. El boxeo fue refugio, un escape, un destino, un deporte que derrumba más de un argentino. Acá charlamos todo lo bueno y lo jodido. El ring como escuela, cada golpe es aprendido. Generando en familia sentí cómo te cambia el stream. Te conecta con la historia que te canta. Bailo del ring, mi mente te adivina. A los Nicoletes sin miedo, cada esquina. Manos de fuego, mi estilo fulmina. A luces y cabo, una pegada asesina. Gente conectada, vibrando al compás. Reviviendo jugadas con gancho y mucho más. Piña van, piña viene, los muchachos se entretienen. Piña van, piña viene, los muchachos se entretienen. Bueno, bienvenidos a Madura Knockout, es el primer capítulo de Madura Knockout. Muy felices, muy contentos, ansiosos también por todo lo que va a pasar hoy en este canal. Vamos a tener invitados de lujos, vamos a tener una historia muy buena. Pero nada, no lo voy a hacer yo sola. Me presento igual porque no me presenté. Mi nombre es Janina, me dicen Yanay. A mi derecha, porque todavía me cuesta la derecha y la izquierda, a mi derecha, el señor Rico, Cerito o Juani, como ustedes van a flashear cuando digan cualquier día, tipo, se llama así. ¿Ah? Y a mi izquierda, el don David. David Ledesma. David Ledesma. Bueno, El Rico me dijo la maldita, vos no te puso apodo. el Te David. salvaste. Se llama David, pero le dicen el David, boludo. O sea, no le dicen el David, yo le digo el David. Bueno, la verdad que el temazo buenísimo. Yo me quedé pensando en eso. La verdad que, bueno, nos tienen que seguir en las redes, por favor, tenemos que rosquear ahí. Eso, tenemos muy que importante, rosquear ahí. porque tenemos que romper el internet claramente, porque como hay que tener una fuerza ahí, tienen que seguirnos en Instagram. ¿Cómo es en Instagram? Angie? Ahí la CM no me va a ayudar. ¿Cómo es en Instagram? Madura Co, o sea, Madura K-O, todo junto. ¿Pero con punto? ¿K.O? No, todo junto. Todo junto. Madura Co. C-K-C. Pará, Escuchala. pará, Se le complicó el abecedario. Por cucaracha también dice que tenemos TikTok. Tenemos TikTok. Muy bien. ¿Y que después qué más? Lo Instagram y mismo, TikTok. el TikTok es Madura K-O, todo junto. Y lo único diferente es el canal de YouTube, pero bueno, la que guía es Madura-K-O. Pero Está muy bien. ahora ya están adentro. Ya están adentro, claro, ya están acá. O sea, lo único que tienen que hacer es agarrar, hacer tuc, suscribirse, pac, campanita y se trata todas las cosas, ¿viste? Todo así. Muy bien, bueno, empezamos con las dos redes sociales que son geniales. Nos tienen que seguir por ahí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara hoy, esta noche de gala. No es lo Martín Fierro. No es lo más rifero, pero casi. Tenemos igual. un invitado especial. No sé qué tiene ahí el Rico, por favor, quiero ver eso. ¿Qué es? ¿Un libro de...? No me quemé todavía. Claro, boludo. No me quemé. A ver, Es el streaming enemigo. El streaming enemigo. Pero es que tenés cosas ahí, tenés No unos importa, guantes. esto- Pero Vamos eso me demostrando. después, David. Epa. Para ahí estamos presentando. Acá- No, Ah. contanos, David, vos quién sos, contale a la gente qué haces. Bueno, yo soy David Ledesma. El que se come Creo- la estrella. Exactamente, bueno, ahora es muy conocido. Pero no, bueno, soy David Ledesma. Doy clases acá en la Casa del Boxeador de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, ex boxeador amateur. Y bueno, hoy, ¿quién sigue? Rico, quiero No saber. me digan Rico, no lo puedo creer. Bueno, pará, ¿cómo no que me te puedo digan? creer. Cerito, Juani. Juani, estoy bien. Juani está bien. El Ortiva me pueden decir, no, pero... Nada, Juan y el librero. El borracho. El borracho. Pero... No, ¿y yo qué tengo que hacer? Decí quién sos, boludo, cuando te presentaste. Nada, yo un librero, narrador, Hola, soy Rico. aficionado al boxeo y ex conductor de... mentiroso profesional. Ex conductor de... Mentiroso. No, eso, ya el Peligroso. pasado está pisado. Hoy sí, ahora contento de estar acá en la casa del boxeador por esta invitación, del cúmulo de personas que hacen posible esto. Y bueno, el invitado que tenemos tiene que ver con eso. El primer invitado de tantos. Sí. Súper Ojalá, interesante, si no nos censuran después de las boludeces que digamos. Por favor, que recién empezamos. y Ahora nos tenemos que van a hablar meter la boludeces, porque después, ¿sabés qué? No vamos a estar No, todos. después vamos a estar un poquito Sí, más. Claro, más tensos. Ahora Más tenso, tenemos claro. el momento de ser un poquito más flexibles. Así que bueno, ahí cae la pizza. Fundamental. Son las empanadas que caen, porque Empanadas. tenemos que picar. Pero eso para después, David. Bueno, ¿qué tenemos para hoy entonces? Dijimos que íbamos a tener un invitado muy especial, que eso después lo van a ver.
Y después tenemos una historia, ¿no? Que vamos a contar una historia. Vamos a charlar un poquito de boxeo, vamos a charlar de todo, ¿no? Esto es lo lindo de encontrarnos acá. Vamos a hablar de boxeo posta. Vamos a ponernos ahí o no. Ahí. Claro. El profesor dijo, no, digan ustedes, no hablen mucho, boludeces que la técnica hablo yo, bueno, todas estas cosas. Nosotros vamos a narrar entonces. Nosotros vamos a narrar. Vamos a narrar un poco, pero yo traje una historia hoy que siempre vamos a estar trayendo historia, vamos a hacer como estos anclajes con la literatura, con la cultura, con la música, con la vida misma, porque el boxeo es eso, para nosotros al menos, y no solo pantallita. Y en ese sentido estamos en el Salón Justo Suárez, Claro. más conocido como el Torito de Mataderos, entonces para honrarle un homenaje a quizás una de las grandes primeras figuras del boxeo, vamos a charlar un poquito de su historia. Por eso el material que tengo, pero vos, David, no podés decir nada antes, hermano, porque si no, la sorpresa, ¿dónde queda? Es la ansiedad que me maneja, Es la por ansiedad que favor. me maneja. Es la ansiedad. Pero es que es muy estructurado, es como el papelito, el librito, es como muy... Vieja escuela, ¿no? ¿Viste? Con Vieja lapicera. Vieja escuela, viendo conductor de radio. Es que, no. Lo El mato. chabón dijo, no quiero el pasado pisado, y el loco no. Eras sí. conductor de radio. Malísimo, Sí, hermano. increíble. Hay que ser realista, perdón. David, ¿vos qué fuiste en tu vida pasada? Todo. todo. Trabajé de todo. Era Araya. El No, maestro fuiste mayor de todo. mayor de todo. No, bueno, sí, trabajé en un montón de cosas igual, pero sí. Pero fuiste boxeador, o sea, vos te subiste a pelear y Ah. tuviste la carrera, ¿o no? Ah, era eso lo que era. ¿Era mi vida. eso? Sí, pero ¿a qué te referís? No sé, a lo que quieras contar. Vos hiciste una carrera, o sea, vos entrenaste y te fuiste a hacer como amateur. No sé si llegaste a pegar profesional o no. No llegué a profesional, pero sí hice una carrera amateur. Empecé el boxeo, la verdad que ni pensaba en competir boxeo cuando empecé. Sí me llamaba mucho la atención porque es como que era un mundo totalmente nuevo para mí. Yo que venía del fútbol, era como... ¿Eras todo bueno jugando a la conocido. pelota? Sí, era bueno jugando a la pelota, sí, fuera de juego era El humilde. bueno. No, pero era bueno, es lo único que digo, era bueno. Pero bueno, por cuestión de carácter y personalidad no servía, así que... Qué quedé re por el duro con boxeo. él mismo, no servía. Sí. No, me enojaba mucho, no sé, no me iba muy bien en ese sentido. Pero bueno, después pasó el tiempo, en realidad dejé de jugar al fútbol y bueno, mi hermano que laburaba enfrente del Almagro Boxing Club, un día me dijo, hay gente en ese club, fíjate, hacen boxeo ahí, así que bueno, me animé, entré y cuando entré ahí ya fue todo nuevo, fue increíble. Se cumple. Bueno, Fue bien. todo increíble, pero bueno, acá estamos, gracias al boxeo. Sí. Todos estamos acá para ir para el boxeo. No, porque nos interesa mucho el boxeo y nos pareció una buena idea. Madura salió de eso, salió una juntada de un posible proyecto anterior, pero nos juntamos como con gente manija y pusimos a empezar a ver videos. En las juntadas de Madura siempre es eso, o video o música, o videos de boxeos o videos de música. Muy o música. artístico Como todo. todo muy O música artístico de todo. boxeo. O música de boxeo. O ves cómo bailan en el ring. Va. No Una nos olvidemos mezcla. de esa mesa redonda que dijo Robert. Ah, Ahí empezó todo Madura. todo Madura Y empezó en ahora la lo mesa pudimos redonda. bajar a tierra, así que bueno. Dale el contexto a la gente de lo que es la mesa redonda. ¿A vos te Bueno, gusta el la mesa- concepto? Me encantó el concepto de mesa redonda porque cuando no lo conocía Robert, no lo conocía nadie, dijo que en la mesa redonda en realidad no hay jerarquías. Entonces para mí fue eso súper interesante, ¿no? Porque es como, todos somos iguales, todos podemos... nadie Claro, no es como Mirta que en el se senta, Mirta se sienta en Está la la punta de la punta, mesa, claro. y te empieza a No coser. hay jerarquías. Y seguir ahí, Mirta te da palo, ponele. Entonces a partir de ahí compré la idea del Tito, de Robert querido, que la verdad me... Robert, que es el pareció muy- productor, vamos a dar el contexto. El verdad. Robert en el momento va a salir de cámara, pero hoy en día está atrás. Capítulo que viene. Capítulo que viene sale el Robert, como conductor también. Va a ser como hay unas ahí, bajo la El manga. hombre Va que a puede tirar hacer magia, todo. va a tirar magia. Sí, re. Pero bueno, ahora... Ahora yo traigo un invitado, vamos a hacer así, mira. Para que directamente esto es analógico. Buah, mirá. Porque estamos en la casa del boxeador, tenemos material de archivo de primer nivel, mismo hay un grupo de personas que está laburando en todo lo que es el archivo de la casa del boxeador. No podemos hacer un paneo porque nos matan desde la producción, pero hay revistas, hay música, hay películas, hay folletos, póster de peleas. Bueno, nos vamos a ir organizando, lo vamos a ir mostrando de a poquito. Hay guantes, acá tenemos unos corti del año, no sé qué año, pero tiene sus años. Nada, y este es Justo Suárez, que estamos en su salón.
nada, y lo queríamos traer, le queríamos poner una cara a Justo. Que si lo buscan online, hay muchísimo material. Yo me animaría a decir que lo primero que es Justo Suárez, sobre todas las cosas, fue no sé si un bon vivant, pero un tipo que vestía muy bien. Entonces, ¿De verdad? cuando lo googleé, a ver, bajo un poquito, me dicen, ahí estamos óptimo. Y bueno, y empezó una carrera, la verdad que desde Mataderos, por eso el Torito de Mataderos se llama el lugar, desde muy chiquito. La historia es rarísima. Él luego se va a convertir en un referente del boxeo argentino. Y lo que tiene de hermoso, primero que es alguien de barrio, pero también que nacido en 1909, él empieza como a trabajar en la zona de Mataderos, justamente donde estaba el matadero municipal, y empieza a trabajar de mucanguero, que se le decía. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué mierda es mucanguero? Claro. Pero bueno, la mucanga era la grasa, justamente que había en los mataderos de las vacas, y con eso se hacían jabón y se hacían otros productos. Bueno, los chicos, chiquitos, imagínense otra época, no nos horroricemos del trabajo infantil, juntaban por el kilo, decían que se le pagaba 5 o 10 centavos. Así arranca Justo Suárez, digamos, con una familia que trabaja en la zona de Mataderos, por eso el Torito de Mataderos, y tiene hermanos boxeadores. Justo Suárez tiene 25 hermanos. No, en serio, el papá de Justo estaba re perdiendo el tiempo. Dice, tiene una gana de. Es buenísimo. Una gana de ponerlo a quedar loco. 25 hermanos, una locura. Él está en la camada media. No pude comprobar si el noveno, el 11º. ¿Es verdad eso? Me muero. Es verdad, Pero, son 2 ¿por qué? matrimonios. Ahí va. Del padre de Suárez, Don Suárez, digamos. Pero todo de parte del papá, o sea, de la Todo mamá no. no, O todo sea, el papá un picaflor bastante. Polémico. No queremos crucificar a nadie. Pero bueno, 25. Entre esos, Justo, digamos, va copiando, como hicimos todos alguna vez, copiando a nuestros hermanos. Qué hijo de puta. Y se lo llevan a trabajar al matadero, pero a sus hermanos les gustaba el boxeo. Y entonces arman un ring en el fondo de la casa. Y en el fondo de la casa... Claro, 25 monos cagando su trompada y que no, bueno, ya fue. Pero con ciertas reglas. Porque ya el boxeo empezaba a ser, ¿no?, el deporte que luego se construye. Quizás Justo Suárez, el Torito, fue uno de los referentes para esa popularidad del boxeo. Arrancando ahora el siglo XX acá en Argentina. Bueno, justo, digamos, está muy bueno lo que pasa primero, cómo arranca a boxear, no solo con lo del patio, sino que uno de los tantos hermanos, hace una rifa. Y en esa rifa hacen un chanchullo y le hacen ganar al hermanito unos guantes de boxeo, que era el premio. Entonces, de los 11 años, Justo Suárez se calza los guantes y empieza realmente. Ahora, después de esto viene como una vida así muy acelerada, muy acelerada. Imaginen que murió en el 38, solo con 29 años. Y él ya a los 14 años se sube al ring, digamos, debuta de manera amateur en el Club Social Argentino de Flores, relativamente cerca de acá. Ahora no está más. Pero, y bueno, y él desde ahí pelea, desde 1924 a 1928, 48 peleas a nivel amateur. 48 peleas siendo muy chico, ¿no? Tampoco algo que no imaginamos, pero ya como muy grande. Y está invicto. Hay algunos empates, hay algunas victorias y demás, pero empieza como a marcar un rumbo, digamos, de lo que iba a ser después Justo Suárez. Obviamente que en el ambiente de boxeo, imagínate que ahora entre todos los boxeadores, profe y demás, se conocen Claro. como un mundo chico. En esa época Más todavía. más todavía, y llega a oídos, digamos, que estaba un chico que era una promesa, y charlaban de él, que siempre iba muy un estilo de boxeo que iba muy al frente. Entonces también, bueno, como que sorprendía cómo resolvía un montón de las peleas y demás. Era atractivo para ver, digo, porque proponía todo el tiempo. Y bueno, y en eso José Lecture, quien era... ¿Tito Lecture? No sé si es el padre o el tío, pero la familia dueña del Luna Park, que era representante, bueno, escucha nombrar todo y se va a conocer a Justo Suárez, lo va a ver pelear y demás. Y de ahí, luego de esas 48 peleas, se vienen, digamos, los años dorados. Los años dorados del Torito de Mataderos.
En donde el boxeo ya tenía, digamos, un público muy grande. Sí, muy grande y popular. Pensá que ahí el fútbol como de primera se está como desarrollando y el boxeo va a la par. Claro. Es un deporte popular a niveles del fútbol. Ya se van a dar cuenta ahora cuando les cuente una de las anécdotas, se van a dar cuenta por qué. Y en esos años dorados, desde 1928 a 1930, pelea y gana ya a nivel profesional. Pelea como mosca, después sube de peso, va gallo, después sube, va pluma y llega hasta ligero. Así que va sufriendo Aumentando. transformaciones al menos sí, de peso, pero por un tema de que no se le terminaban los rivales. Claro. Era como una aplanadora en ese sentido y lo pasaba por arriba. Dicen que el apodo le cae, obviamente, por ser de Mataderos, pero también que a Firpo le decían el Toro de las Pampas y él era como un peso más chiquito, y entonces era como el Torito. Y era Claro. arrollador también, ¿no? Y demás. Y lo que tiene que en esos años, por ejemplo, empieza a pelear y empieza a convocar cada vez más público. En boca se va corriendo, hasta que llega en un momento, entre tantas peleas ya venía ganando, le gana un italiano que es Venturi de apellido, y el hermano supuestamente era una promesa del boxeo italiano y se viene para acá. Y pelean en la cancha de River, al aire libre. Al aire libre, o sea, Oh, no, te imaginas un estadio lleno de gente que no te pelea. otro ambiente, no el Monumental, sino una cancha que queda en Marcelo T. Alvear y Tagle, acá en Buenos Aires, que fue el Ya no primer. existe más ese. Ya no existe más ese estadio de River, no sé ni qué habrá ahora ahí. Pero bueno, Sí. pelean en el medio de como al aire libre, y el clima estaba desastroso y se viene una lluvia fuerte, un tormentón, digamos. Y parecía que el Tano, no sé si peleaba ya en pantanos o en dónde peleaba, pero el ring estaba lleno de agua, estaba como muy difícil para moverse. El Torito lo estaba sintiendo y el italiano venía arrollando. Y había una barra que ya lo seguía de Mataderos, que lo que fue a hacer de hinchada. Y del otro lado, el italiano había convocado muchísimo de los inmigrantes italianos que había en Claro. Buenos Aires. Entonces era como, bueno, dos barras, no nos imaginemos dos barras como las imaginamos ahora de fútbol, sino más como unas barras de la De hinchada boxeo, tradicional, claro. sí, la hinchada tradicional. Y en eso, ven que va perdiendo. Y la gente de Mataderos dice, bueno, vamos, esto no puede ser, hay que suspender la Claro. lluvia, no se puede pelear así, se está mojando, se patina, el campeón, somos locales, pa. Y lo que logran es meterse al ring, suspender la pelea. No. Se mete toda la gente en el ring, el árbitro tiene que dar por suspendida la pelea y pelean a los días. Ya con el clima bien y bueno y demás. Y ahí el La hace Torito le mierda. gana. Claro, lo hace poronga. Y ahí el Torito le gana. Sigue, digamos, el recorrido de ese. Pelea de nuevo en River, ya campeón argentino, campeón sudamericano. Muchísimo público. Pelea con Morocúa, que era como un boxeador muy técnico, defensivo, otra escuela de boxeo. Y en River hay 55.000 personas en esa pelea. Así que la Era magnitud su número, boludo. No es como el terrible. estadio, pero era. era terrible. ¿Cómo se llamaba el boxeador cubano? Morocúa, no era cubano. No era Ah, cubano. ¿dónde está, boludo? Ah, bueno, ¿dónde estaba? Agregó el dato, estaba pensando en otro, pero. Estaba pensando en los cubanos. Y bueno, y pelean entre 55.000 Italiano, personas. Era italiano, boludo. Pero suena Pero el cubano, italiano era anterior. Ah. No me presta atención el equipo acá. Renuncio. Era cubano para mí, pero bueno. Y bueno, y ahí le gana por puntos, digamos, a Morocúa. Y ahí Letour le dice, bueno, ya está, acá ganaste, ya le ganaste a uruguayo, le ganaste a italiano, le ganaste a español, que venían a pelear acá, le ganaste a chileno, ¿Qué bueno, más a todo querés? latinoamericano. Te toca, bueno, vamos a la gira a Estados Unidos, digamos, que todavía ya era un foco. Ya era, digamos, digamos, el lugar del boxeo. Ahora está Arabia Saudita, digamos, hay un montón de lugares más, pero en ese momento Estados Unidos era el lugar, Nueva York puntualmente. Y lo que se da ahí es que, bueno, va a pelear en la primera gira en el 30 y gana. No sé si, creo que empata una, si no me equivoco, y luego gana 5 peleas. Imagínate también, ahora vemos boxeadores profesionales pelean cada 6 meses, Claro. 4 meses, bueno, depende de los tiempos. Y acá en una tanda había que aprovechar el viaje. Y le mandas cumbia. Y le metió, sí, Sí. boxeó. Boxeó. Literalmente boxeó muchísimo. Y gana.
Y lo que siempre decían del Torito, que además de ir para adelante, siempre muy entero físicamente. Muy, muy, muy entero, muy fuerte, aguantador, pegador, bueno. Y ya él era como ya era un ídolo popular. A niveles que cuando pasa esta gira, digamos, la gente se junta fuera del diario Crítica, en Avenida de Mayo, a escuchar la pelea, que la transmiten por radio, ¿no? Claro, hacen una transmisión radial y ponen unos parlantes gigantes y la gente, hay fotos. Tremendo. Que está la calle llena y la gente de fiesta, escuchando la pelea, haciendo el aguante, como si... Fuera un mundial. Sí, como una calle repleta. Calle repleta. Por el boxeo, por eso los niveles, no, estamos hablando de un montón de gente. Calle con un montón de gente. Estadios repletos. El boxeo como en un lugar de uno de los grandes deportes argentinos, si no era el gran con el fútbol, claro. O palo y palo, ¿no? Disputándose esos lugares. Y bueno, y cuando gana, o sea, vuelve invicto, en barco viaja, ¿no? Para en el puerto de Montevideo, y en el puerto de Montevideo, cuando se asoma, también hay una multitud esperándolo. Entonces también, bueno, el fenómeno había pasado, estaban todos los uruguayos cantándole Torito, bueno, vamos Torito, y la arenga que sea. Así que bueno, también fue como un representante ahí, como un buen representante del boxeo latinoamericano en Estados Unidos. Bueno, vuelve, sigue entrenando, se prepara para una segunda gira, pero bueno, de alguna manera empieza la debacle ahí de Suárez. Y el tema es que eso después se lo van a diagnosticar. Él tiene una tuberculosis. Se enferma de tuberculosis. Claro, porque en ese momento te morías de tuberculosis por nada, era como el momento de la enfermedad. Te moría porque, por ejemplo, la penicilina la descubrieron en el 45, claro. Si no me equivoco, en la década del 40. Y esto estamos hablando todavía del año 31. Poronga. Pero el Torito, digamos... O no, porque te agarró una enfermedad que no te pega. Me bronca, te morís, claro. Te moriste, boludo, porque... O sea, vos pensás que hoy en día no te morís de tuberculosis, pero en ese momento... Ahí sí. Era una enfermedad corriente, boludo. Y hasta que lo diagnostican, todo él sigue peleando, pero ya se siente, empieza a terminar las peleas más cansado, sigue ganando. Pero bueno, y va en una segunda gira, a Estados Unidos, y él en Nueva York, él pelea en el Madison Square Garden, digamos, ya grandes escenarios de lo que es el boxeo internacional. Pierde con Billy Petrol. Billy Petrol le gana, no me acuerdo si en el 9º round creo que lo noquea. Y bueno, y el Torito, polémico como muchísimas veces hablamos de que qué significa la primera derrota para un boxeador en el boxeo y cuánto te condena. Claro. Y para él un momento bisagra, porque básicamente lo que pasó es que empieza como un derrotero desde ese momento. Él antes de eso se había casado, estaba enamorado de una chica de Lanús, se cuentan historias como muy extravagantes del Torito, que ya era una figura que se ve que generaba plata. Entonces dicen que iba hasta Lanús a buscar a la que después fue su esposa en una Baturé, color, alguna decían rojo, otra amarillo, y vestido de primera, ¿viste? Como un bon vivant, como una especie de dandy. Y bueno, y que tomaba mate, lo pasaban a saludar por las nubes, claro. Todas las anécdotas, ¿no? Ahí del bar. Como si fuera un jugador de fútbol. Sí. Muchísimas cosas se dicen después de que se casa, que no, que él estaba en la cúspide de su carrera, en la parte alta, que no se podía distraer con eso, en esas cuestiones, ¿no? Como si uno eligiera el amor. Claro. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que pierde en Estados Unidos, vuelve, empieza a empeorar muchísimo, muchísimo físicamente, y él en 1932 pelea con Peralta, que era un boxeador que él ya le había ganado, pelea en el Luna Park, y ahí pierde el título de campeón argentino y demás. Peralta le gana, el Torito ya no pegaba como pegaba, físicamente estaba arruinado, la tuberculosis físicamente le había mermado toda la capacidad respiratoria, estaba mucho más débil, ¿viste? Tenía complicadísimo para la respiración, bueno, todo. Y demás cosas. Y pierde en el Luna Park, y de alguna manera ahí sí ya le empiezan a soltar la mano. Pensar que también, viste, además de la Baturé y de todo esto, en el año 30 le componen un tango. Claro, el loco pasó de estar allá arriba a pelear, a perder y ¡pum! Listo, sos una poronga, una mierda. La típica, La típica. Perdiste, no serviste más. No me serviste más. Y un poquito Qué feo pasa eso eso, con Lecture,
no sé si se pronuncia así, pero bueno, cualquiera, me van a corregir Pará, cualquier ¿y cosa. qué tango le compusieron? ¿Quién fue y qué? Le componen un tango que se llama Muñeco al suelo. Muñeco al suelo, si les resuena en la vida, no sé, escuchan ahora Perazo en Teis Sport y te dicen Muñeco a la lona. Bueno, viene por ahí medio de una Viene ahí. tradición, ¿no? Y yo creo que sí. Perazo, además, alguien del boxeo, habrá escuchado el tango varias veces. Pero Clauso, que era un compositor de la época, le hace el tango y lo canta Charlo, que también era un tanguero reconocido. Y bueno, y cantan y ahí hablan del torito y demás. En el tema nunca se menciona la frase muñeco al suelo. Pero bueno, eligen ese nombre, la hermana dice que se juntaron y que bueno, charlaron, el torito te charló con los tangueros y demás y quedó muñeco. Como que quedó ahí. Una Muñeco al cosa. suelo. Sí, había otros nombres posibles, que era Justo Suárez, Solo, el Torito de Matadero, nombres así que, pero bueno, Pero sí, no. que sí. El muñeco del suelo va mejor. Muñeco al suelo queda bien. Claro, no, Además porque si no. quedó como una expresión. Queda como una expresión. Quedó como una expresión boxística. Sí. Está muy bien, está muy bien. Interesante. Sí. Y lo que, bueno, en este empieza el derrotero, ¿no? Pierde con Peraltas, se termina el contrato con Lectur, con José Lectur, y no le renuevan, ya pareciera que no le sirve más. Y medio que, bueno, él lo van abandonando. Y en 1935 un amigo lo hace volver al ring, pero como una especie de despedida, pero también para que junte plata, más allá que había juntado, porque se quedó en la necesitaba, y lona. estaba un poquito complicado económicamente. Nada, y él ya no se puede ni mantener parado. O sea, puede boxear todo, pero es una sombra de lo que fue. Y la gente esperaba muchísimo más. Claro, no, pero. Alguien que llena las calles, no lo que producía, y verlo en una imagen, pormenorizada, nada. Así que lamentablemente eso fue la imagen que lo fue llevando, digamos, un poco la enfermedad y la derrota, ¿no? Pero la derrota vino por la enfermedad, obviamente que en algún momento iba a perder, nadie es inmortal, o bueno, salvando algunos invictos eternos, no. Siempre viene la derrota. Pero, así que en ese sentido, bueno, y él ahí con la tuberculosis empeora, y se va le dicen en Córdoba, vas a poder al menos respirar mejor, tenés problemas respiratorios muy graves, Claro. andate a algún lugar. Y él tenía una hermana viviendo en Cosquín, entonces los últimos años de su vida los pasa en Cosquín, cerca del río, en otro Otra plano, onda. siendo un desconocido. Y se muere en el 38. Pensá que, digamos, todo esto es como una vorágine como muy veloz, porque él ya a los 21 años se casó, ya tenía el éxito boxístico. Claro, su vida fue corta, o sea, se murió. ¿A qué edad se murió? A los 29. Claro, o sea, de los 14 a los 29 tuvo una vida de. Vivió todo junto. Todos juntos, fue como, bueno, tener pam. El éxito, la muerte, todo pim, pam, pum. Quedó Así, ahí. claro, todo así. Y la tuberculosis, Y la y tuberculosis, la debacle. Y bueno, y Cortázar, ya que hablamos de un tango, Cortázar en el librito, mira, Final de Juego, que lo traje acá, a ver, para que se vea para la cámara, Ahí en esa. tiene un cuento muy famoso. Cortázar, del mundo del boxeo, tiene cuentos y demás, otros escritos sobre boxeo, alguien que le gustaba mucho el boxeo. Escribe un cuento que se llama Torito, que ella, el torito, en vez de como en el tango lo retratan como alguien que está en la victoria, digamos, en lo alto, en la cima de su carrera, y acá ya el torito está destruido. Y empieza hablando como escribe el cuento Cortázar, y el narrador es el torito en primera persona, y dice: ¿qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, ¿qué venís con consuelos vos? Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso eso, salí de ahí, salí. Y ahí, bueno, empieza a contar todo. Cortázar hace como un juego con el torito narrando. Sí. Hermosísimo, se lo recomiendo todo el cuento. Lo pueden encontrar online, no es necesario que se compren el libro. Y lo que va contando es toda su carrera, de alguna manera. Postrado en una cama. Así que ese es como el último cuadro que se conoce un poquito el torito. Lo que tiene de lindo acá es que Cortázar le dedica el cuento a un maestro de él, de la escuela Mariano Acosta, en donde este profesor le contaba las peleas del torito de la época, ¿no? Y les relataba. Y bueno, y Cortázar se quedó con esa imagen, y obviamente que después claramente le gusta el boxeo, y narra este cuento. Pero bueno,
Pasa eso, se muere en Cosquín, se muere junto a la hermana, se muere por la tuberculosis y traen El cuerpo para cuerpo acá. para acá, lo velan y desde la sala velatoria lo quieren llevar al Luna Park. Y supuestamente, gobierno de facto, ¿no? Una dictadura militar. Dijeron que no. Y no le dicen que no explícitamente, pero había muchísima gente. Claro. Mucha gente convocada en la calle y parece que lo iban llevando, digamos, iban llevando el cajón entre varios, entre la multitud. Y la policía no los deja pasar al Luna Park Ah, o sea, los chabones fueron con el Con el muerto Jonca. hasta allá, con el Honka. en la puerta de Luna Park, y le dijeron que no. El torito todo reventado, ya muerto, lo llevaban. Y bueno, pero la gente euforia. Por eso muchos dicen que es el primer ídolo popular. Porque claro, ¿cómo que no? sí, imagínate si te velan de esa manera, porque bueno, algo había despertado, ¿no? No Como llegó, boxeador. pero sí. Y no llega al Luna Park. Y supuestamente lo que dicen es que terminan muchísimo por insistir y por pelear con la policía, terminan en la comisaría con el ataúd, que luego se llega todo, ¿no? Pero bueno, esos como historias, datos de color de la Buenos Aires de una época también, ¿no? Y de la Argentina de otro momento. Y nosotros ahí tenemos el flyer, digamos, el cartel del panteón de la Casa del Boxeador. Bueno, justamente uno de los que está en este panteón, en el cementerio de la Chacarita, es justo el Torito Suárez. Para quien recorra por ahí, como está la estatua de Firpo en el cementerio de la Recoleta, por ejemplo, bueno, puede ir al panteón de la Casa del Boxeador y van a encontrar, digamos, que ahí justamente se encuentra la tumba de este gran campeón, de este primer ídolo popular, que bueno, que me parece que marca un inicio de luego muchísimos ídolos populares que dio el boxeo, que conocemos y que vamos a repasar y Claro. demás. Me dieron ganas de conocerlo de verdad. De verdad, te digo. Porque imagínate, tú una vida corta y la vivió toda. Eso es bien intenso tu vida. Tipo, decidido, corta. El loco fue y se mandó. Sí, bueno, y ahí, digamos, en ese sentido, nada, vi una vida intensa. Como después vamos a conocer historias de muchísimos otros boxeadores. Pero no es un dato menor que tiene un cuento, tiene un tango, aparece en la época, muy fotografiado, en revistas, digamos, fue una personalidad reconocidísima. Así que bueno, este fue Justo Suárez, el Torito de Mataderos. Espero que vamos para las redes, espero que les haya gustado, Les haya gustado. como era a nivel X. Y que comenten ahí. Sí, y re. ¿a quién vamos? Bueno, Y veremos qué comenten hacemos en la realidad. próxima vez. Claro, si tienen ganas de seguir escuchando historias, a quien quiere que sea la próxima persona que traigamos, si alguno del público sabe y llegó acá porque le dio curiosidad, que comente a ver qué onda, a ver qué le pareció la historia, si les coparía tener más gente así, corte para historias, en realidad no de gente porque no están, pero sí historias. Y eso. ¿O no? ¿A vos qué te pareció Me quedé pensando. ¿Qué te quedaste pensando? No, digo que interesante historia. La verdad Bien que contada aparte, porque, o sea... Está bien relatada. está Sí, bien no, relatada. porque te la pueden retar de otra manera pero... Está bien relatada, yo creo que es atractiva, tiene sus condimentos ahí Qué grande, trágicos. Juan. Pero muy interesante. Y bueno, estuvo bien linkeado ahí con el Julio Cortázar ahí al costadito. No, sí, Estos son mis tremendo. jefes, boludo, me están felicitando. ¿Cómo? Ahora. No, pero está La verdad bueno, boludo, porque te hice una propuesta re piola. Esto estuvo buen bien, trabajo te de vamos a puente. aumentar el sueldo. Un buen trabajo de Fuentes, lo buscaste Estuviste ahí, te moviste bien. Me gustó. Lo mínimo que podemos hacer por Madura no cabe. Bueno, hiciste una introducción a lo que es el salón donde estamos hoy, así que yo creo que bueno, que la verdad me gustó. No sé si tengo mucho para decir. Cerrame, David, entonces. Cerrame el bloque. Será el bloque, David. Te invitamos, ¿no? No, increíble. Aprobado. Bueno. Muy buena historia. Bueno, así vamos a tener más historias, o sea, está bueno. Si quieren apoyar esta movida, tienen que seguirnos, como ya dije al principio, en Instagram, Madura KO, quiere decir C, pero no es C, es KO. En TikTok también lo mismo, en YouTube están acá, pero si quieren pueden suscribirse, poner la campanita y eso. Y no sé. Cerralo nomás.
Lo cierro nomás y vamos a... Seguimos, vamos para el entrevistado en cualquier Vamos momento. para el entrevistado en cualquier momento. Vamos al corte y seguimos. Bienvenidos a los 8 golpes de Madura Knockout. Hoy presentaremos la posición de guardia. En este caso, si somos derechos, llevamos el pie izquierdo adelante y el pie derecho atrás, dibujando una línea imaginaria. Si somos zurdos, llevamos el pie derecho adelante y el izquierdo atrás, siempre dibujando la línea imaginaria en el medio para que no crucemos ni alineemos las piernas. Lo que vamos a hacer es llevar el pie izquierdo adelante y el pie derecho atrás, flexionar las dos piernas y mantener el peso corporal en el medio. Cuando comenzamos a hacer los pasos planos hacia adelante y hacia atrás, llevamos el pie izquierdo adelante, hacemos un paso adelante y el pie derecho, si yo voy para atrás, hacia atrás, no juntando los pies. Esa es la posición de guardia básica de boxeo. Bueno, después de esta historia que nos contaron de los chicos acá y que estuvimos ahí informados del Torito Mataderos, tenemos un invitado para hoy, que no sé, David lo conoce mucho más, no sé si David lo querés presentar. También vamos a presentarlo. Para mí es un referente, es un amigo, pero la verdad que es una figura acá de la Casa del Boxeador. Vamos a presentarlos. Marquitos Arienti, presidente de la Casa del Boxeador. Por favor, Marquitos. Me sale chupar. Sí, por favor. Sí. ¿Cómo anda, don Marco? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Marquitos, Tranquilo. querido, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Ustedes? Muy bien. Bien. Nerviosos por ser el primer capítulo, pero bien, estamos bien. Pero pedazo de invitada para el Pedazo de capítulo. invitada. Está Sí. saliendo bárbaro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, bien ahí. Marquito, queríamos saber cómo llegaste a ser el presidente de la Casa del Boxeador. ¿Cómo empezó la historia? La historia empieza... Nosotros formamos parte de una comisión directiva del Almagro Boxing Club. El Almagro Boxing Club y la Casa de Boxeador siempre fueron instituciones hermanas. En una época, la Casa del Boxeador le brindó el aparato administrativo al Almagro cuando andaba mal, y de ahí se formó un ida y vuelta. Entonces compartíamos miembros de comisión directiva, compartíamos... Y la historia hace que la cosa se dé vuelta, que en un momento el Almagro Boxing Club salga a auxiliar a la casa. Hará cosa de 10 años, un poquito menos. Ante un problema que tenía, empezamos otra vez a dar la actividad, le alquilamos el espacio para poder dar clases con nuestros profes. Y después eso se fue haciendo cada vez más fluido, y también empezamos a cruzar comisiones. Los equipos se volvieron a mezclar. Y ahora, hace ya 2 años, Raúl Landini hijo, que fue el hijo del fundador de Raúl Landini padre, nos invitó a hacernos cargo de esta institución. Y acá estamos, Sí, acá estábamos. haciéndonos cargo de esto. No poquito, es una gran tarea. Muy Sí, bien, claro. muy bien. Pero increíble. Y escúchame, y cuando vos llegaste acá, dijiste, bueno, me encontré con esto de la casa. ¿Qué fue lo que te planteaste de acá para ser el dirigente y las cosas que decís, bueno, de esta gestión mía yo quiero llegar a lograr esto? Sí, no sé si lo tengo delimitado por 2 cosas. Primero, que la pregunta que todavía no logré responder es la personal, es ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿No? Que es una pregunta que a veces me suelo hacer cuando me pasa algo. Y la segunda es, como colectivo, como grupo que somos, ¿a dónde buscamos esa respuesta? ¿No? Porque yo no lo puedo pensar desde mis limitaciones personales. Porque justamente nosotros lo que queremos crear, lo mismo que hicimos en el Almagro en una época, es que seamos una persona colectiva. Entonces, si yo lo pienso desde mis posibilidades, lo estoy limitando.
Si lo pensamos de las posibilidades colectivas, y no tiene un techo ahí. Entonces, yo creo que es un camino de doble vía. Que es primero preguntarnos por qué a nosotros, por qué ahora, y a partir de ahí, en la suma de las posibilidades, poder responder esa pregunta. De base, lo que diría es que nosotros estamos acá para continuar una historia. Porque la Casa del Boxeador tiene una historia, y nosotros tenemos que, con la impronta de las distintas edades de los que conformamos la comisión directiva, esa historia actualizarla, que no tiene que ver con cambiarla, tiene que ver con mostrársela a los chicos y chicas que hoy, mañana, esta semana, el mes que viene van a entrar por la puerta soñando algún día llegar a ser campeones, y recordarles que aquí pasaron las glorias de ese deporte que ellos están empezando. Tremendo. Sí, para entender un poquito el pasado, ¿no? Estamos acá en el salón Justo Suárez y alrededor tenemos muchísimo trabajo que es sobre el archivo de la Casa del Boxeador, que es lo que hablaba Marcos, ¿no? De esto, de la historia de tantos años. Bueno, y cómo ustedes miran para atrás, presente y futuro. Ahora, digamos, ¿cuál sería la identidad que viste que tiene la Casa del Boxeador cuando llegaste? ¿Cuál es la identidad, digamos, que le siguen dando y cuál es esa impronta, viste, que es importante? Sobre todo cuando tenés muchísima gente que está viniendo a entrenar, muchísimos chicos, adultos, todo, ¿no? Sí, bueno, hay más que nadie un desafío, porque la impronta está clara en un lugar histórico, que es la suma de esas memorias que alberga el lugar. El tema es el desafío, en cómo haces a chicos y chicas que conocen la realidad a través de las plataformas, cómo le das cuenta de aquello que está en las hojas, en los papeles, en las revistas, en los libros. Entonces, el primer desafío que sabemos que tenemos es transformar esa historia en algo atractivo para los chicos y las chicas. Para que el introducirse en esa historia llegue desde que abren la puerta. Entonces, llevarlo a las paredes, con cuestiones audiovisuales, con otra cuestión estética, y potenciar el argumento histórico que tenemos para mostrar. No cambiarlo, que la modernización no sea avasallar con algo de la historia de la casa, sino tratar de potenciar, modernizar algunas formas de mostrarlo, pero también respetando lo que aquí sucede, que aquí vivieron desde Gatica, Pascual Pérez, nuestro primer campeón mundial, y en la comisión directiva estuvieron un montón de los olímpicos que hicieron grande este deporte, ¿no? Entonces, esa historia hay que cuidarla con gasas. Con streaming. Con el streaming. Con el streaming de la Casa del Boxeador, digamos. Vos imaginate que hace 75 años aquí entraba gente que hoy, a través de un canal de streaming, estamos empezando a relatar de qué se trataba eso, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con eso. Es decir, si uno pudiera viajar atrás, irse a 1947 y tratar de contarle esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Locura. Cuántas realidades y cuántas cosas cruzan en el medio. Bueno, y de eso se trata. Yo creo que ahí está el desafío, que hoy la casa pueda ser tranquilamente un canal de streaming, ser lugar para filmar un raconto de la historia desde una plataforma que totalmente novedosa. Y si hacemos al revés esa pregunta que hiciste, si hoy en día vamos para atrás y le contamos esto, si hoy en día volvemos o sea, vamos en la realidad, ¿qué historia tendrías que para contar de esa época que podés decir, esto estaría bueno transmitirle a los jóvenes de hoy en día? Sí. En cuanto de historia, y si no también algo también personal, porque yo calculo que si esto fue una casa, o sea, más allá de que acá el boxeo está puro y todo lo demás, habrán pasado cosas también en lo cotidiano de la persona que es interesante también contar, que también es parte de la historia, porque cuenta la personalidad de cómo era, de... Ya ni quiere saber qué hizo Gatica. Claro, ¿me entendés? Yo quiero saber qué hizo Gatica. Digamos. No sé puterío. No, Quiero mirá, saber, tipo, en porque... un momento acá había un comedor. Sí. Más allá de haber un lugar donde ellos se alojaban, había un comedor. Y el comedor se tuvo que en un momento cerrar porque se ponía espesa la discusión. Entonces, que tiene que ver con un montón de realidades, con un montón de personalidades, de tensiones. Y bueno, eso sumándole a que el ambiente en el boxeo hizo que en un momento
No sé qué será que haga con se Paez, quiera- ¿qué tiene esa boca? Claro, ¿qué pasó con el postre? Y ahí arrancaba. Pero bueno, hay toda una cuestión que forma parte hoy de un folclore medio gracioso, cómico, pero que también cuenta de una necesidad. Yo creo que lo que hoy tenemos para transmitirle a muchos de los chicos y chicas es que, esto es algo netamente subjetivo, ¿no? Pero que es que muchas de las adversidades con las que ellos se pueden enfrentar, sinceramente, no son tan profundas como las adversidades que atravesaban a esos campeones, que venían acá porque no tenían ni techo, ni comida, que venían acá porque buscaban un lugar donde sentirse en casa, y sobre todo que para llegar a lo que tuvieron que llegar, pasaron por necesidades que nosotros ni siquiera tenemos en mente. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje, a pesar de ellos, porque estoy seguro que no quisieran ser un aprendizaje por las necesidades, pero a pesar de eso, de ellos, es que el nivel de adversidades que ellos atravesaron para llegar a ser glorias del deporte que fueron, tiene muy poco que ver con las adversidades que hoy se cruzan, que tal vez son más abrumadoras por cómo se reciben que por la dureza de la experiencia en sí misma, ¿no? Es hermosa igual la idea de esto de como una invitación de decir, bueno, si te está pasando algo, venía a boxear, venía a la casa del boxeador, venía a participar, porque nada, muchas veces, viste, pareciera que los problemas son del individuo, pero No. nada, los clubes son esto, digamos, las puertas abiertas, la invitación, boxeamos, deporte, nada, y valores, ¿no? En un montón de aspectos. Los problemas son de los individuos. El tema es que la salida es grupal acá, ¿no? Es esa cuestión. El boxeo, como las artes marciales, son deportes psicológicos. Son deportes donde uno aprende a tener control o querer tener control de lo que pasa en el metro cuadrado. Y cuando vos tenés eso conceptualmente, hay un montón de cuestiones que se solucionan. ¿Por qué? Porque la mayoría de las macanas que se manda a las personas son por inseguridad. Incluso las violentas son por inseguridad. En la profundidad del sujeto, lo que lo atraviesa es una gran dosis de inseguridad. Cuando eso se trabaja, cuando uno tiene una buena relación con su cuerpo, que sabe que le responde a tratar el estímulo, cuando uno sabe que en este metro cuadrado voy a tratar de que pase lo que yo quiero, cuando no me voy a sentir invadido, cuando estoy seguro, la cosa cambia, la cabeza cambia, se armoniza, las actitudes con el otro son distintas, ¿no? Si uno analiza lo que pasa en las realidades, vos ves que gran parte de las tensiones que hay en la calle, que hay en los barrios, tiene que ver con la mirada desconfiada hacia el otro, y eso tiene que ver en definitiva con un tema de inseguridad. Claro. Si el otro no es amenaza, no hay violencia que nos separe, ¿no? Por eso digo que es un deporte psicológico. Acá se forma mucho lo que es la cabeza, la disciplina, El autocontrol también. el autocontrol, sobre todo el Es autocontrol. importante. Porque el boxeo no es un deporte de violencia, es un deporte de control de violencia. Claro. Y hace que haya un cable a tierra, una forma de canalizarlo. Muchos de nosotros tal vez tuvo sus historias que esto lo ayudó a templarlo, ¿no? Sí, forma parte también de canalización de la ira, equilibra la agresividad para mí. El Claro. boxeo cumple esa función. Pero sí. Se regula, Sí, porque se en el boxeo regula. la violencia está regulada. Sí, sí. Hay pautas, hay Hay un normas. marco, digamos. Claro, y cuando eso pasa, el otro deja de ser un enemigo, un problema. Es un compañero de entrenamiento, o en todo caso puede ser momentáneamente un adversario, pero no te representa un peligro que a vos te lleve a mirar con desconfianza, con violencia, que O lo sea una tomás como molestia. un enemigo. Claro. Lo tomás como un enemigo. Entonces pasa de que como dice Maravilla, el 99% de las peleas terminan en un abrazo, respetuoso Es verdad igual. hacia el otro. Y vos tenés otros deportes que socialmente están como contemplados como deportes de la unión, de equipo, de todo, que terminan a secupida, tirándose, viendo si pueden hacer que al otro lo amonesten, lo echen, a las patadas, en las tribunas cantando todo tipo de cosas. Y en el boxeo vos tenés al que hincha por el rincón rojo al lado del que hincha por el rincón azul. Y en definitiva, cada uno grita por el suyo. O no le está gritando al otro, ¿entendés? Te vamos a matar, No, está todo bien. Grita por el suyo. Claro. Entonces el boxeo, que es contemplado o es mirado por un sector de la sociedad como ¿qué deporte violento? Es el menos violento de los deportes. Yo Somos todos juntos. yo lo que quiero saber, además, digamos, de estas cosas, que
empezaste a nombrar a algunos de los campeones que vivieron acá en la Casa del Boxeador, ya ni preguntaba por detalles, pero nada, que nos comentes un poco de eso, porque, bueno, hablaste de Pascual, tuviste Gatica también, y un montón más, digamos, en ese sentido. Sí, y sobre todo que incluso se entrenaron y que fueron comisión directiva. O sea, el chiquito de Pompeya, Galtieri, es un tipo que hizo historia. Que tal vez muchos chicos y chicas no saben de quién es. Y es la licencia número 2 del boxeo nacional. Firpo la 1, Galtieri la 2. Pero Justo Suárez, que sus restos descansan en el panteón de la Casa del Boxeador en Chacarita, fue tal vez uno de los primeros ídolos populares que tuvo este deporte. Y no necesariamente salió campeón, pero hay un montón de boxeadores, Gatica mismo, que no necesitaron un título del mundo para ser reconocidos como tal. Ni que hablar Ringo Bonavena, o sea, hay un montón de los que hicieron grande este deporte que no tuvieron títulos y pasaron por la casa. Sobre todo los que hicieron grande el deporte olímpico, el boxeo olímpico, ¿no? Mismo el fundador. Cuando uno habla de Raúl Landini, habla de un tipo cuya historia es rica en sí mismo. O sea, empezó su relación con el boxeo, según lo que su hijo siempre nos contó, empezó en una de las famosas peleas del puerto, donde bajaban marineros y se ponían a boxear en un ring. Y al no haber contrincante, pidieron quién estaba para boxear y levantó la mano. Claro, y un fue. chiquito, Se mandó. hola, acá estoy, Raúl Atos Landini. Y de ahí no se bajó más. Y llegó a ser olímpico, después fue técnico olímpico también en otro equipo y también tuvo incidencia en otra medalla. Y hoy es reconocido como el boxeador, uno de los boxeadores más científicos, como se dice, de nuestro boxeo. Y muchos empezaron así, por monedas en el puerto, porque antes, cuando la pelea era buena, tiraban monedas y ahí se hacían la plata. Y muchos arrancaron así. Mirá. Y nos llevaron a donde nos llevaron, ¿no? Con una década gloriosa. 20, 30, 40 décadas de oro, ¿no? Incluso nosotros conocimos a Eladio Herrera, que está puesto ahí, que también que peleaba en el barco también. De hecho, Sí. él no fue a un olímpico peleando en el barco. El Sinski 52, El Sinski 52, claro. que es cuando él se le descalcifica los dientes, porque la clasificación al mundial, perdón, a la Olimpiada, del equipo argentino, se daba en un ring en el barco que mientras viajaban. Y para dar el peso, hacían prácticas que nada tiene que ver con ahora. O sea, y era tal el esfuerzo que él siempre contaba que cuando volvió se le caían los dientes, se le descalcificaron todos los dientes. ¿Qué habrá comido, no? Porque claro. No, es que justamente, claro, es que justamente pasaba eso. Comieron, Se deshidrataban, no comían, y llegó allá y fue bronce en el Sinki 52. Claro, el corte Entonces, de peso era era inhumano, brutal. Era inhumano. Es más, Eladio fue nuestro primer profe en el Almagro, y Eladio nos hacía ponernos la manta en la cabeza para transpirar después de entrenar. Nos hacía parecía falta que nos movía el piso para que viéramos lo que vi en el barco. O sea, pero también dentro de eso había un romanticismo, que era vivir lo que vivió. Claro, te transmitió eso, te transmitió Totalmente, esa sensación. totalmente. Nosotros somos parte de una generación que es afortunada, que tuvo esos técnicos. Entonces, te enseñaban a mirar a través de sus ojos y de sus vivencias qué era lo que sintieron. Y Eladio fue nuestro campeón. En el Almagro era lo más grande que había. Sí, en esa época el boxeo no es como ahora que quizás está como un poquito más difundido, ¿no? En ese momento el boxeo era muy de nicho también, que lo sigue siendo Sí. igual, pero Sí, vivir eso con semejante campeón en nuestro club, yo creo que Sí, por lo menos más a mí vale. me marcó un montón. y algunos sábados venía Abel Laudoño, ¿Quién era? único argentino en ganar la Nicolino Loche. Ah, mira. El primer, perdón, argentino en ganar la Nicolino Loche. Ahora tengo la duda si fue el único, pero primero seguro. Que era del Almagro Boxing Club. Y nosotros, yo me acuerdo que era pibe, principio del 2000, y venía un tipo que era un actor de Hollywood, medio canoso, bronceado mal, unos faroles impresionantes azules, panzón, y
decía que valía, ¿no? Que iba a hacer guante con nosotros, pero de acá para del abajo, cuello para porque la abajo. carita no me toques. La carita inmaculada. Y el tipo en 2 rounds te aniquilaba los hombros. Te dejaba, pero que tenía flecos en los brazos. Porque te enseñaba a castigarte pegándote los hombros. Te bajaba la defensa. Y después hacía con vos plastilina, lo que quería. Claro. Lo que nos dejaba eso era que después la charla de vestuario te contaba una y otra vez la historia de su famosa pelea con Nicolino Loche, donde él le gana. Y esas historias es lo que decimos, nosotros estamos corriendo contra un tiempo, que es contar esas historias a los chicos, porque esas historias son impresionantes y tenemos el deber de ponerlas en las paredes, en donde sea, y contarlas. Las historias que te cuenta Raúl Landini, hijo de su padre, y de toda esa generación, son imperdibles. Es para hacer una serie de Netflix. Pero bueno, nuestro apuro es que esas historias las puedan escuchar los chicos y chicas que entran. No para que les pinten la cabeza un tango. No. Pero es para que sepan que a veces para llegar al objetivo pasan cosas. Hay adversidades. Claro, obvio. ¿Entendés? No cualquier tormenta es un huracán. Entonces, vamos, hay que seguir. ¿Entendés? El boxeo es hermoso mirarlo. Ahora te comes una mano y capaz que hay alguien que dice, uy, no estoy para esto. Y no, está todo bien, uno conoce el umbral de sufrimiento y después ahí sigue y después sabe para lo que está. Y un poquito de mística, ¿no? Digo, porque el deporte tiene esto del enfrentamiento, de la disciplina, de la épica, porque bueno, es épico el enfrentamiento, el duelo de alguna manera a través de la historia y quizás transmitir eso y luego todo el trabajo que lleva. En tiempos, digamos, que venimos muy acelerados todo el tiempo, es lindo saber que con un proceso podés lograr algo. Y cuando te cuentan una buena historia, ni hablar. Ahí ya quedaste Pero además que puedan vivenciar lo que es la otra parte del relato. O sea, cuando vos suponte recibís una trompada, porque vos escuchás a 2 personas hablar de pelea, ¿y qué te dicen? No, porque le dice plan, plum, plin, bárbaro. Y cuando te la recibiste, ¿qué ruido hizo la trompada? Nadie te habla de cuando recibió. Ahora, cuando recibí, bueno, sí, está bien, son 5 segundos, capaz que vos venís con la nariz virgen, son 5 segundos que estás... Pero después pasó y después, bueno, vamos, ahora vamos. Eso es el boxeo, ¿no? Bueno, ahora vamos. A ver, ¿cuál es el umbral de mi dolor? Acá llegué. Mira, che, no pasó nada. ¿Entendés? Pero esa parte es una parte que es una vivencia, no es un relato. Se te habrán ocurrido, digamos, varias historias de gente que relata trompada, pero todos relatan cómo pega, cómo suena la trompada. Claro, nunca. Ahora, cómo suena en la cara de uno o en el hígado, que no suena, pero duele, bueno, ahí. Entonces, el boxeo te enseña eso, a decir, che, bueno, se puede llevar bien con esto, tratamos que no nos pegue, obviamente, pero tampoco es la muerte nada, o sea, vamos, lo llevamos. Sí. Pero sí, hay muy de cierto eso de que las primeras veces es súper... Es como ese pánico escénico que te agarra, que hasta a mí me parecía que cuando vos pegás, es como que sentís que no pegás, pero te pega el otro y te está matando. Es horrible, no es horrible, porque vos pegás despacito, sentís que pegás despacito y el otro es como que te está pegando Tyson. Y eso es todo para mí, es todo lo que tenés en la cabeza, ¿no? Todo el miedo que vos anteriormente te hiciste una idea de cómo le ibas a pasar arriba de ring, qué es lo que iba a suceder. Pero bueno, es como decís vos, exhibición, pelea tras pelea, es como que eso lo vas superando y eso también tiene el boxeo y todos los deportes, ¿no? Que a medida que vos vas compitiendo lo vas superando. Sí, el boxeo lo que le agrega es que no deja de haber un riesgo en el contacto. Totalmente, y siempre para mí se te abren como 2 caminos. Cuando vos las pasás mal, ahí se te abren 2 caminos. Es como que sigo sufriendo, me la banco y voy, o ya no dejo, se notó, claro. Seguimos. Me parece que no me gusta tanto el boxeo, es como que me parece que lo estoy pensando, no sé por qué me estoy metiendo acá. Pero bueno, todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero cuando la pasás mal se te abren 2 caminos. Y eso es lo que para mí hace que vayas mejorando y vayas levantando un poquito más esa vara, ¿no? Personal, porque es como que siempre están esos miedos. Nunca para mí va a desaparecer. De los que boxeadores clase A, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? De los mejorcitos que viste, ¿cuál te dio la sensación de esos que pegan en algún lugar y duele muchísimo, que dijiste como esta mano es terrible, y los que aguantan? Supongo que habrás visto muchísimo, pero alguno que vos recuerdes, ya sea argentino o de quizás otro. Bueno, aguantador,
no porque sea una piedra, sino porque ha aguantado un par de golpes que vos decís, de esto nadie se levanta, y se levantó Chino Maidana. Con Amir Khan, el gancho que se come al lío y se levantó. Eso es terrible. Bueno, el Roña Castro ni que hablar. Pero también el Roña cayó por un golpe al hígado. Creo que la única vez que cayó fue un golpe al hígado. Pero son gente dura. El Zurdo Vázquez, gente muy dura. Y después el tema de pegar es que hay gente que pega o que pegaba muy fuerte y hay otra que pegaba muy preciso. Y a mí me gusta más el que pega preciso. Tiene otra magia el preciso. Claro. Porque es justito. Es justito. La piensa. Y es quirúrgico. Y pegar fuerte alguien puede, o sea, el golpe fuerte, si bien se puede desarrollar en el gimnasio, también es como una cosa con la que alguien puede hacer. Hay gente que te toca y tiene 2 martillos en la mano y no necesariamente lo desarrolló en el gimnasio, sino que tenía, como se dice, mano pesada. Pero a mí me gusta más lo que tiene que ver con el desarrollo a lo natural y la cuestión técnica. Me gusta mucho. Valoro mucho las cuestiones técnicas, ¿no? Es lindo ver, ¿no?, el que tira la misma mano, pareciera con frecuencia y sigue entrando. Que nadie le puede agarrar como el timing Claro. o ese momento. Claro, sí. Sí, porque eso es gimnasio. Eso es gimnasio. Con alguien que tiene mano pesada te puede dormir en cualquier round. Pero alguien que tiene un buen desarrollo de la técnica y bien explotado en el gimnasio, también te puede desconectar en la televisión en cualquier round, ¿entendés? Y a mí me gusta mucho eso, porque eso tiene que ver con disciplina, con formación, y es un esgrima, el tipo que sabe. Bueno, Amir Khan con el Chino Maidana, ya que dijiste esa pelea, Amir Khan es muy preciso, Claro. es técnico, es preciso, es rápido, era. Y buscó esa mano, bueno, la encontró, pero porque es preciso, y lo tiró. Sí. El Chino Maidana, que era fuertísimo. Y bueno, no sé, el Chino Maidana ha tirado un montón de manos que es súper pesadas, pero al no conectar, al no ser prolijo, como decís vos, no tener esa técnica, como que... Sí, Fue al pedo. sí. No, quizás. No, te pero- va demoliendo igual, te va demoliendo, pero sí, no conectas Sí. sus manos. Sí, de otra manera, ¿no? Te hace otro Sí, de otra trabajo. manera. Y el Chino fue quien fue porque lo que tal vez en él se veía el gimnasio es en la capacidad de golpeo. O sea, la mano la traía, la pudo desarrollar un poco, pero la traía. Pero a eso le agregó la intensidad. Te empezaba a pegar en el vestuario y te terminaba de pegar en el micro volviendo a tu casa. O sea, era un tipo que, ¿no? ¿Cómo haces contra eso? Así el tipo logró hacerse local en Estados Unidos contra Mayweather, haciendo eso, porque a Mayweather lo hacía pegar contra las bandas como si fuese el pool, ¿no? Ping, pam, ping, lo iba llevando. Y era el que tenía enfrente era Mayweather, 50-0, o sea, era un grosso, ¿no? Sí, hablando de la parte mental también que decías, es saber que tenés un peor enfrente mentalmente es muy duro. Es muy duro prepararte ante eso, porque sabes que en cualquier momento te puede dormir. Sí, claro, Es dificilísimo. totalmente. Bueno, le voló un diente a Mayweather. Pero eso es verdad. Sí, sí. Yo pensé que era mentira igual eso. No, el diente se lo voló. Eso es verdad, porque está el video ese que está en cámara lento, que ves cómo vuela algo, pero no sé si es una escupida o... No, es el diente. Yo creo que tal vez, creo, solo Mayweather sabe qué pasó, pero yo creo que tal vez lo que hizo él es dejar de, o sea, se le habrá desacomodado el bucal y le entra la mano. Y le entra la mano, claro. Pero sí, el dientito, de hecho Maidana siempre dice que lo tiene colgado. Para mí no es el real, pero Debe tener el mismo, pero en oro y colgado ahí. real es que el diente Elijo creer. Claro. ese diente voló. Y el que tenía enfrente era Mayweather. O sea, no es cualquiera, ¿no? Fue épica esa pelea, fue épica. Fue la mejor para mí, fue la primera, y después la segunda fue más o menos. Pero la primera se desarrolló bien, la pelea, fue buena. Sí. Fue impresionante. Una de las grandes peleas de las últimas grandes peleas de boxeo argentino, ¿no? ¿Vos cuándo empezaste a boxear, Marquitos? No sé si alguna Comienzo vez te del 2000. pregunté. ¿En el 2000? Sí, el ¿Pero comienzo ¿por qué del 2000. empezaste? No sé si alguna vez te pregunté eso.
Básicamente no era bueno para ningún deporte. A duras penas camino y no me caigo. Para el fútbol no es lo mío. Tachaba todo el deporte, era una No, jota. y no había un deporte que me atraiga tanto. Y un amigo, me acuerdo que me dice, che, yo voy a entrenar, ¿a dónde? Al Boxing Club. Y el boxeo yo de chico lo mamé en mi casa. Yo tengo recuerdos de la pelea de Galíndez contra Richie Kate. Y hablando con mis viejos, yo en esa época tenía, creo que 3 años. Y yo me acuerdo de ciertas cuestiones de mi casa y de esa pelea, de mi casa en esa pelea, o sea, de mi viejo y de esa pelea. Y no me la contó nadie porque éramos 3 en mi casa en ese momento. Y siempre era boxeo. Y cuando lo logré linkear con que realmente podía boxear, Claro. que fue cuando este flaco vino y digo, a ver, ¿qué es esto? Y no me fui más. Dije, esto es lo mío. Sobre todo, a mí me encantaba mucho la cuestión de esto, de conocer el umbral de mi Todo. dolor. Decir, a ver, ¿cómo es esto acá? Y me acuerdo que al principio el Eladio no me daban 5 pelotas y yo quería subirme y el Eladio te tenía caminando, pero un montón, ¿viste? Yo ya estaba, quiero subirme. Iba a entrenar 2 veces por día, no me importaba nada, corría, todo. Todo lo que tenés que hacer lo hacías. Pero querías competir en ese momento, tenías la cabeza en competir, porque cuando uno empieza, viste que, y más cuando es un deporte desconocido, ¿no? A mí me pasaba en boxeo, yo qué sé si voy a competir o no, yo iba a entrenar y listo, no sé si te pasó eso de bueno, voy a entrenar, me pongo prueba, bueno, veo, y pero Yo claro, quería, que la vida me llegue, yo quería no sé. fajarme, la verdad. Ah, y más, fajarme en el sentido con gente amiga, o sea, fajarme sin Sacarte desconfianza. la ira. Claro. Porque uno con los amigos se caga bien a trompada. Es así. Claro. Capaz que con un desconocido tenés pero cuando sos amigo que sabés que no hay mala intención, vamos a darnos. Y me gustaba mucho eso. O sea, muchísimo. He terminado colgado en las cuerdas con Marcelito Carnevale, que pesaba 20 kilos más. Me metí un upper que no me sacó la clavícula, pero de pedo. Y nada, pero nos pegamos con amor, ¿no? Nos pegamos bien. Y me encantaba eso. Me encantaba el roce. Siempre me gustó el roce, ¿viste? Y el boxeo te da esa posibilidad de darte sin... primero, sin por necesidad de un daño al otro fuerte. Y segundo, sabiendo que hay un código, ¿no? Entonces me parecía fantástico. Y además es una forma de relacionarse que era muy rara. Porque el boxeo te querés pegándote. O sea, la gente que hace esa amistad, como con él, con todo, y todos nos cruzamos trompadas. Decís, che, somos grandes amigos. Sí, nos cagamos la vez y nos cagamos trompadas, ni un nombre. Es raro, ¿viste? Es raro. Pero es verdad que se genera una intimidad. ¿Es Totalmente. verdad? ¿Es eso? Sí, Totalmente. reafirmás Eso es la lo que te da, amistad. tener una intimidad con la otra persona. Pues ya está, que me cagaste trompada. ¿Y qué más podemos hacer? Totalmente. Ya está, La gente no hay- con la no que hay- más relaciones tengo al boxeo son con el que me ha pasado el tabique para atrás como al velo, o Santi Quintán que me acomodó todas las costillas, o ¿cómo se llama? O Leo Barceló también que tenía unos ganchitos hermosos, o Carnevale que me acomodó, creo que el hígado me lo mandó para otro lado. Toda esa gente son los que hicimos más amistad en el deporte. Y me gustaba mucho eso. Después competíamos con otros clubes, de hecho peleamos acá Ah, pelearon acá. contra la gente de Dardo ¿Está Jiménez. el mismo ring ese que está ahora? Sí, pero tenía otro piso. Y sabíamos era un piso de goma espuma. Y del lado de la pared era como que la goma espuma era más alta. Era como que estabas peleando en la arena. Y si vos caías ahí, no salías. Era el lodo. Y Dardo los tenía preparados, te encerraban contra ahí. Entonces, vos capaz que venías saltarín y ahí no saltabas. Era un Ahí te pantano, ahí te quedabas. Te clavabas ahí como, te quedabas ahí, viste, como muñequito de auto. Y te pegaban ahí los de Dardo. Ahí conocían bien el campo de juego. Claro, y era hermoso porque cada ring tenía como su cuestión, ¿viste? Ahora son todos medio un billar, ¿no? Dentro Sí, de claro, todo. sí, claro. Ahora son todos profesionales los rings, pero en ese momento vos tenías... Bueno, el ring del Almagro que nosotros entramos era un ring de madera a 10 centímetros del piso. Era un cajón de madera, Pero con el 3 primero. cuerdas. Sí. Después el segundo ya se hizo con tarima arriba, todo. Sí, pero fue más. O sea, pasó un tiempo. Ah, pasó un tiempo, yo empecé con Pero el de- primero fue así, con 3 cuerdas, flojita como tender. O sea, Te pegaban y para el otro aparecía lado. como Firpo por el otro lado. bueno, Carnevale me hizo eso, me metió un upper que quedé del otro lado, con las piernitas colgando, parecía la ropa del domingo, ahí estaba yo colgando. Y el Eladio que me decía, ¿estás bien, pibe? La cara de Cristo. Sí, sí. La cara de Cristo, sí. Pero sí, esos eran los rings donde nos entrenábamos, ¿no?
Claro, ¿no? Y ni hablar cuando se iba a pelear afuera, que en provincia los rines eran los peores rines del mundo. Ibas a entrenar e ibas a pelear y parecía un boliche. No sé, íbamos con Albelo a pelear afuera, no sé, Y a lo que era provincia. entrar ese ring, ¿no? Y lo que era entrar, la verdad que era... El pasillito que se hacía, ¿no? Sí, Ponía lindo. No, el cariño que te decía. El cariño que te Sí, decía. sí, sí. Te hacían entender que estaba bien, visitante. que estabas complicado, claro. No se te ocurra ganar. Fíjate si querés ganar. Claro. Fíjate cómo querés bajarte de ahí. Si te pega uno, te pegamos varios. Sí, te arrepentías de ir ahí. Te arrepentías. Sí, tío, claro. la verdad, te hacían sentir que estabas de visitante. Eso. Y esas son vivencias, que pues, todavía hay de esas vivencias. Pero a veces muchos chicos, ¿viste? O chicas, pasa eso. Capaz que un grito de uno lo intimida. Y nada. Cuando empezás a tener rodaje y ver, te das cuenta que no. Aquí o allá, lo mismo pasa, eso pasa en cualquier lugar. También en Estados Unidos o en México vas a pelear a lugares en peladas amateur y también sos bien visitante. Claro, eso. ¿Entendés? Todavía existen, digamos, las localías en espacios más chicos, ya en el top, el boxeo top, cada vez menos, ¿no? Como que Es más difícil. Es más difícil. Cuanto más visible es, y aún así hay. Pero leo el amateurismo, como también pasa en el fútbol. Cuando vos estás en el fútbol amateur también, la localía, te la hacen sentir. Ni en el boxeo ni que hablar. Pero siempre, digamos, con un código, más allá del folclore de que alguno te dice, uy, acá no salís, pero siempre hay. Como, Después salís, Diego. está tabulado. Después sí, salís, claro. está bien. Después salís, sí, salís. Está bien, Y si ganaste bien, siempre hay uno que te dice, no, ganaste bien, como validándote. Es el quinto juez que te dice, ganaste bien. Bueno, ahí vamos. Contento. Claro. Gracias. Bien ahí. Igual le hablábamos un ratito antes de salir al aire en Puerto Rico, la pelea de... Sobre Matías. Que bueno, que hablaba el mismo boxeador que decía, me empezó la localía un poquito. Que, Sí. digamos, Sí, todavía bueno. sigue jugando, ¿no? En los grandes escenarios también. Nunca deja de jugar. Yo creo que cualquier boxeador que pelea para su gente tiene un peso extra. No es fácil porque ahí es como que es donde más expuesto está, donde más se quiere mostrar. Es la vuelta a la casa, con todo el valor simbólico y real que tiene. Entonces, eso hay un peso extra. Pero sí, creo que uno se afloja más a veces de visitante, donde la responsabilidad es el otro que el local. Hay. Bueno, Carrasco también. Sí, Carrasco. Sí, bueno, Carrasco tiene mucha experiencia igual. Pero le tocó pelear de local y la dejó toda, pero yo estoy seguro también que le pesó más que tal vez si peleaba en Rusia. Traerlo al ruso acá y pelearlo en casa, y hay una cosa de adrenalina ahí, de mostrarse con los vecinos, con el barrio, con todo, que te da más fuerza, pero también te pone a prueba, ¿no? te pone a prueba, claro. Quizás esas dos cositas, ¿no? Bueno, cuando ya uno es campeón, los grandes campeones, de defender también, porque el que va, el retador, muchas veces no tiene nada que perder. Sí, bueno, sí, es verdad. Si el que va de retador, ponerle es más probador o algo así, bueno, ya va hecho. No significa que no dé lo mejor, pero... Explican antes qué es probador, porque este es como un término del boxeo que no todos conocemos. Sí, probador es un boxeador que en un momento tiene una buena carrera, ponele, y empieza a encontrarse con algunas derrotas. Entonces, después no tiene el récord de decir, no sé, 15-1 o 20-2. Capaz que tiene un 25, 26. Tiene una buena cantidad todavía de peleas ganadas, pero ya empieza a tener una cantidad de peleas perdidas. Entonces se lo empieza a poner justamente como un probador de grandes promesas. Capaz que tenés un pibe que va 15-0 y llevas uno 25-5, que empieza a ser, ¿entendés? Que ya tal vez no da para ser la figura estelar de una pelea, pero sí para probar a una figura. Y a veces ahí te encontrás también con alguien que ¡pac! Y de pronto ganó. Claro. ¿Entendés? Hay un montón de boxeadores que vos decís, le ves el récord, decís 20-10.
Ah, bueno. Y de pronto, si vos no viste bien las peleas, te trajiste un Rottweiler. Y te llevó la torta en el cumpleaños, los regalos, Todo te llevó todo, Te hizo la fiesta. se sacó la todo. selfie, ya está. Se llevó tu cinturón, ahí va el probador. ¿Entendés? Hay boxeadores que tal vez en su etapa de probadores se pueden llevar el título. ¿Y qué pensás, Marquito? Siempre también quizás es importante hacer la pregunta, ya que vos también estás con el CMB, ¿no? Sí. Estás con el CMB. Con el Consejo Mundial de Boxeo, sí, soy secretario de ahí. También clasificador y me estoy a cargo de lo que es el boxeo amateur Claro. del Consejo Mundial de Boxeo. Y vos que lo ves a nivel global, ¿no? A nivel mundial, ¿qué es lo que le faltaría acá al boxeo amateur como para expandirse un poquito más? Porque yo creo que faltan recursos, faltan herramientas, pero aún veces no entiendo qué es lo que pasa, falta? claro, para explotar el boxeo amateur. Porque está bastante desvalorizado, es lo que vemos, ¿no? Siempre. Yo creo que lo que falta, en definitiva, en el boxeo amateur profesional, es lo mismo que falta a veces en las calles de eso, en este caso Argentina. Falta plata. Cuando vos tenés plata en torno a la posibilidad de hacer eventos en el boxeo amateur y profesional y todo, y empezás a inyectar dinero, sobre todo de la parte privada, ¿no? Porque acá se da a veces fenómenos que es que las intendencias, las gobernaciones, bueno, apoyan al boxeo y eso te da una posibilidad, pero es algo raro. En el resto de los países es el capital privado el que apoya el boxeo. Entonces, cuando vos tenés esa posibilidad, empezás a construir cuestiones. Hay provincias, ponele como la de Córdoba, la de Santa Fe, que están recontra bien en lo que es boxeo amateur, boxeo profesional. Tienen un funcionamiento que va muy prolijo y que les da frutos. Pero a nivel general yo creo que es eso. Cuando vos tenés una realidad económica que golpea, y sobre todo la pandemia vino a romper todo, vos tenés desde chicos que no pueden entrenar puramente porque tienen que trabajar para poder entrenar, hasta clubes que no pueden tal vez bancarse plenamente un festival amateur porque tienen que ver de sanear las cuentas y después hacerlo. Hasta cuando vos te empiezas a tener un faltante en toda la cadena, eso repercute. Claro. Entonces, bueno, yo creo que lo que falta es plata. Sobra voluntad, sobran talentos. Con un poquito más de plata que haya en la gente y en los clubes y en los gimnasios y en todos lados, eso va a volver el material está. Y el talento está. Pero vos no es lo mismo ponerle en Brasil un pibe sale campeón amateur de un torneo nacional o de un torneo regional, tiene una beca. Claro, y acá no. Ni siquiera lo conocen. Eso es lo triste. Acá no. Entonces, un chico para ser amateur tiene que tener su laburo, ponerle 6 horas, 4, y después a entrenar. En el mejor de los casos, porque creo que 8 Claro. horas diarias. Pero ponele, claro, pero ponele. Porque nueve, tiene que sostener su entrenamiento, pero también tiene que sostener a veces la economía de su casa. Sí, sí. Sobre todo después de la pandemia que rompió las economías a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay ahí algo que se explica por fuera del boxeo mismo. Y después, bueno, para mí es la cuestión, ya te digo, la cuestión de mirar el boxeo como algo federal. Cuando vas a provincias ves que hay muy buen boxeo, pero tal vez después les cuesta venir a brillar a la capital, ¿no? Entonces, que no esté visible a veces no significa que no exista. Hay. Pero bueno, ahí hay un desafío tal vez de la federación o de las cuestiones de las asociaciones nacionales de captar talentos también. De captarlos, de fortalecer eso, de seguir haciendo lo imposible para federalizar el deporte. Es una lucha diaria, ¿no? Sí, yo creo que es como buscar soluciones para eso, ¿no? Porque además el país es grande, te vas al interior y encontrás boxeadorazos o boxeadoras también terribles y la verdad que Sí. como muy, muy difícil sostener, ¿no? Hay un montón de festivales los sábados, los fines de semana en distintas provincias del país. Y esos son chicos, cientos, miles de chicos y chicas que persiguen el mismo sueño. Entonces, bueno, algunas de ellos o ellas pueden llegar, otras no,
Pero yo creo que es eso, con que la cuestión un poco vuelva a haber un respiro en la calle y todo, y que la gente pueda tener un peso en su bolsillo, los clubes tener un peso en sus reservas, y las asociaciones nacionales o la federación tener un peso también en sus finanzas, vuelve la máquina a funcionar a pleno, ¿no? Pero se está haciendo, yo creo que se está haciendo lo mejor posible, y creo que también el boxeo argentino también está mostrando que tiene talentos, ¿no? Tenemos varios boxeadores que están en buen nivel. Sí, sí, sí. Tal vez la primera etapa, el amateur, el olímpico, falta un giro más de rosca, ¿no? Argentina lideró la cuestión olímpica durante décadas, y hoy a nivel continental, no digo mundial, continental, no estamos en el podio. Bueno, ahí hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones. Sí, formadores también, creo, ¿no? ¿O no? Sí, formadores también. No es lo mismo un técnico que un formador. Entonces, también, me parece que hay que volver a fortalecer esos lugares. No cualquier persona que tiene una licencia de técnico es formador. Y tal vez hace falta muchos formadores para generar escuelas, ¿no? Sí. Bueno, es una cadena, ¿no? Y de ahora boxeadores que mencionaba olímpicos, del equipo olímpico argentino, ¿alguno que te guste? O si no, también de los ya profesionales, si se quiere. De los profesionales hay varios. Yamil Peralta me parece que fue un hallazgo tal vez del seleccionador olímpico que lo llevó al equipo, porque es un exponente de un boxeo muy técnico, y es un tipo que ha peleado contra Rosicky en Canadá 2 veces. A mi criterio, sobre todo la primera la ha ganado con claridad. De hecho, el Consejo Mundial de Boxeo revió esa pelea y le convalidó esa posibilidad, más allá que los jurados le habían dado perdida, las dos. Y es un boxeador que tiene mucha chance de ganar. En una categoría de gente que pega fuerte, es un tipo que esquiva y tiene una técnica impresionante. Después, mismo Jere Ponce, pero Sansón Rosa, pues ni que hablar Mirko Cuello, un pibe que tiene una estrella de crack. Brian Castaño, que estoy convencido que tiene un par de tiros más para dar en la Prime. Pero después te aparece también un chico del norte de nuestro país como Pablo Corso, que empieza a tener un récord interesante y que está en una categoría de grandes golpes, y un montón más. Por eso digo, soy un optimista porque hay buenos valores en los rankings de boxeo. Tal vez le falta la oportunidad, ¿no? Pero cuando tenga la oportunidad, no va a ser para mí un batacazo de que vuelva con un título de pelear de visitante. Sí. Sí, yo creo, y además, ya que hablaste de Sansón, es muy interesante porque creo que en la última pelea, ¿no? Estuviste hablando con él por el tema de salud mental. Sí, porque él dijo que cuando ganó en el micrófono, dijo que había atravesado algunos temas de ansiedad, y a mí me pareció hiper válido que un gran campeón como es él pueda permitirse hablar de algo que atraviesa a un montón de gente. Jean-Marc Charlo se retiró siendo campeón mundial por una cuestión de salud mental. Y me parece que está buenísimo poder plantear que algo sucede ahí, porque nos sucede a todos. Sí, deportistas son Estrés, deportistas. ansiedad, son males del momento. Y está buenísimo que un tipo que está en la cima de nuestro boxeo nacional permita decir, che, ojo que a mí también me atraviesa esto. Entonces, como él lo dijo público, yo después me acerqué, lo estuvimos hablando, a mí me interesa mucho ese tema. De hecho, en el Consejo Mundial de Boxeo estamos trabajando con el WBC Cares, que es la Fundación Benéfica del Boxeo,
y Jill Diamond, que es quien la preside, estamos trabajando mucho en esa cuestión. El Consejo está muy atento a eso, por temas como los de Ryan García, los de Germán Charlo, pero tantos otros, que por desatender sus cuestiones emocionales se quedaron con carreras truncadas o con pasos que podrían haber sido evitables. Entonces, bueno, Sansón Rosa lo dijo públicamente y me parece que está buenísimo, porque es un buen mensaje incluso para los chicos, cualquiera que empieza a decir, che, si esto le pasa a un campeón, me puede pasar a mí, y no está mal, vamos a hablarlo, vamos a ponernos en terapia, en lo que fuera, y se sale de esto. Rico, vos que empezaste boxeo, ¿notaste alguna diferencia? No, pasa que yo soy más Rico ya más tiene que eso, menos. no, pero además no, en mi caso particular como muy... ¿Ya te pegó? No, ya lo fajé. Tantos años boxeo al pedo, pero... No, más que eso... A ver si lo lastimo y sale Madura Knockout con él, no estaría bueno. Pero bueno, como ya te lo hice a vos muchas veces. Pero sí, esto de, bueno, lo va vinculando boxeo y salud mental, o no sé. Yo, viste, voy pensando casi para hacerle un ping-pong a Marco, ¿no? Pero como de boxeo y arte, y no sé qué pensás, o de boxeo y política, ¿no? De ese vínculo. O de, boxeo y política tiene varios. De hecho, uno de los cortesanos de nuestra Corte Suprema es fanático de boxeo. Rosenkrantz. Pero después hay muchos políticos que son fanáticos del boxeo. Y el boxeo como política, digo, como, viste, como es un lugar, digamos, un espacio donde, bueno, están los cuerpos, vos como presidente de un club, digo, estás llevando una identidad que de alguna manera es política, ¿no? De cómo ves la vida, cómo la pensás también a la política acá adentro, no partidaria, sino política como de la casa del boxeador, esto de, bueno, si es en grupo, si es individual, si boxeamos así, boxeamos así, los valores. Siempre es grupal. La respuesta va a ser... nosotros siempre es grupal. La salida es colectiva, creo que decía alguien en la política, pero yo creo que siempre es grupal. La cuestión comunitaria que tiene el boxeo, porque sube uno, pero atrás hay un equipo que ayudaron a ese tipo o tipa a subir. Hay los boxeadores que hicieron sparring con él o ella, el técnico, el cutman, los segundos, su público, su gente, todo su grupo del club. Entonces yo creo que la única política deportiva que conseguimos nosotros acá es la cuestión grupal, desde lo micro hasta lo macro, desde el boxeador hasta las ideas, las acciones que hacemos en el club, todo es pensarlo en grupo y desde ahí definirnos como grupo, no como personas, ¿no? Ya que el boxeo, todos dicen que es algo individual, es un deporte individual. Hay todo un equipo atrás que te va acompañando, que te va conteniendo, que te va sacando esa mochila de cuando vos estás mal, no sé, tuviste un mal entrenamiento, tuviste una mala pelea, tenés problemas en tu casa, lo que sea. Yo creo que no es una cuestión individual, siempre va a ser grupal. Sí. Es algo que siempre se mueve en bloque para mí. O Totalmente. sea, siempre saco eso de que el boxeo es un deporte individual. No sé si lo es. Sí, uno se sube a pelear solo, pero siempre tiene a alguien ahí al lado. Sí, sin duda. La formación de uno es En tu así. esquina siempre hay alguien para vos. Sí. O sea, eso Sí, fija, sí. no te subís solo. Tenés una esquina. Para mí no existe el concepto. Sí, pero además vos sos la suma de todos los que te llevaron ahí. Claro. O sea, de todas las veces que hiciste guante con alguien, de todas las veces que alguien que no hizo guante con vos, pero te dijo, che, ¿por qué no levantale a la izquierda? Esa persona también te ayudó. Sí, obvio. Entonces, es un deporte hipercolectivo. Pero además, creo que en los clubes lo comunitario es inherente. O sea, los clubes son lugares comunitarios, lugares de identificación colectiva. Y yo creo que eso es un acto revolucionario en nuestros tiempos, donde se prima mucho la primacía del ego o del ser individual. Salir por la cuestión colectiva es un hecho revolucionario. Cuando Elon Musk dijo que el problema era la empatía, creo que lo que estaba hablando es básicamente de cuál es la herramienta más revolucionaria del momento. Es la empatía. No es el problema. La que él no tiene, digamos. Por eso digo que cuando él te dice el problema es la empatía, yo creo que lo que está presentando en la mesa es cuál es el camino revolucionario frente a esta realidad tan individualista.
Es la empatía, es la construcción colectiva. Definirse como, no por lo que sos como persona, sino por lo que sos como grupo. Y desde ahí, que el otro sea un complemento, no un contrincante, no una molestia, no un obstáculo en una carrera meritocrática a ser vos y vos. Que el otro sea una ayuda, un eslabón, para entre todos ser algo. Ahí va. Bueno. Interesante la charla. Estuvo buena porque pasamos por un montón de cuestiones que tocamos, cosas que están buenas. Otro día hacemos boxeo sin cadenas y Claro. cosas de esas, porque es largo, si no estamos 4 horas. Otro día te hablando, pitamos no de vuelta y seguimos contando. O otro día lo hacemos en la red y terminamos los golpes. O podemos grabar un día como lo que hemos atrapado ahí todos juntos y. Eso quieren, pero no lo van a lograr. Sí, Así David, dale, que- queda todo Que esta atrapado. perita pide castigo, ¿viste? No, las veces que me golpeaste mal, he llegado todo golpeado a mi casa y mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pegó? No, Bueno, no Marco sé. me pegó. Fueron cariños desmedidos. Pero ¿no? bueno, Eso. Dijimos que no lo contábamos. Eso es verdad. ¿Viste? Eso tiene que haber un corte ahí porque la verdad que lo vamos a denunciar. ¿Viste cómo Pero es? bueno, la verdad que genial estuvo y bueno, más adelante seguramente encaremos otra entrevista con, no sé, con la Casa del Boxeo un poquito más formada como escuela de boxeo, como competencia, ¿no? Que ahora, hoy en día, creo que lo que falta es un poquito más de formación, ¿no? Porque esto hace 3 años, es un proceso. Post-pandemia. Post-pandemia, o sea, esto es Sí. un poco... Pero bueno, la verdad Son etapas, no hay que quemarlas. Es como el boxeador que empieza a hacer sus primeros sparring y ya quiere pelear por el título, ¿no? Marcalo, campeón. sí, Empezamos con los sí. sparring, seguimos con el amateur, profesional, Y así. todo tiene su etapa, son años. En la Casa del Boxeador, ahora como vos dijiste, está caminando, está haciendo sus primeros pasos, entonces Sí, después quizás se puede subir al ring. Pero cuando quieras. Ah, perdón. Pero... Va a terminar, vamos a hacer un capítulo especial para que el. Esos guantes que están ahí, mira, lo usó justo Suárez y lo voy a usar ahora para golpearte. Va, no sé, lo usó no me justo. agarras más. No me agarras más. Pero bueno, yo creo que estamos, no sé qué piensa acá Madura Knockout. No, En el No tengo primer más capítulo. preguntas, seguiremos. El primer capítulo estuvo ríspido, tuvo sus momentos de contragolpe, de momentos que estuvimos ahí medio golpes de nerviosos, medio como ese pánico escénico, pero bueno, a medida que lo vayamos haciendo es como el boxeo, ¿no? Se va puliendo. Es aplicable a la vida el boxeo, a medida que lo vamos Totalmente. haciendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir poniendo más cancheros. Pero No hay bueno, problema. gracias Marquitos, la verdad que hoy te tuvimos, ya creo Sí, que tu tenés... mujer ya no, creo que no tenés esposa. creo que Ya- las maletas están... Ya voy a no- buscar sí. la ropa esa No que... toco el timbre, agarro la valija. Me voy acá, chao. Claro. Durísimo, pero bueno. De verdad, por nuestra parte, de verdad muchas gracias porque sé lo que a veces el tiempo es algo valioso y que nos dediques el tiempo de explicarnos. Y aparte estuvo buena la charla y seguramente cada uno que está acá se lleva algo. Por lo menos yo me llevé cosas muy buenas que sin querer se cruzaron en lo que uno pasa internamente, ¿viste? Entonces está bueno eso. Pero bueno, nada. Eso es lo mejor. Sí, eso es lo mejor, que te quede algo siempre. Re. Así que nada, eso. Hacemos un aplauso para Marquito. Marquito, va bien, bien. Veo flojo esa pausa de ahí, ¿no pasó algo? Aplausos. Uno solo. Mal, ¿no? Bueno.